¿Por qué la mayoría de adultos ya no saben aprender? ¿Recuerdas cuando tenías 16, 17 o 18 años? Parecía que podías hacer cualquier cosa. Muchos pensábamos que nos comeríamos el mundo, que escribiéramos un libro, que aprendiéramos un otro idioma, que viajaríamos, que viviéramos en otro país, que montaríamos una empresa, que tendríamos tiempo para todo. Incluso había una parte de nosotros que estaba convencida de que los adultos lo complicaban demasiado. Nosotros haríamos mejor, teníamos planes para todo, opiniones sobre todo, y una confianza casi absurda en que el futuro acabaría pareciéndose a lo que imaginamos. Que descubrías una idea brillante y de repente imaginabas que eres el puto máquina que cambiará una industria entera. Veas que tu jefe levantándose de la silla porque habías encontrado la solución que nadie había visto antes, o que te imaginabas haciendo un descubrimiento, o puede que te imaginabas haciendo un descubrimiento científico tan importante que terminabas subiéndose a un escenario a recoger un premio Nobel, como esos grandes científicos que estudiamos en el cole. Mientras todo el auditorio se ponía en pie para aplaudir, tú dabas las gracias pensando, todo empezó con aquella idea en que un día que se me ocurrió casi por casualidad. Puede sonar exagerado, pero siendo sinceros, si todos hemos vivido esa película alguna vez. Y lo curioso es que en aquel momento no nos parecía imposible, nos parecía cuestión de tiempo. Y sin embargo, pasa algo curioso. Con los años, dejamos de decir, voy a aprender eso. Y empezamos a decir, eso no es para mí. Dejamos de pensar, ya encontraré la forma. Y empezamos a pensar, es que ya es tarde. Dejamos de lanzarnos sin saber y empezamos a esperar a sentirnos preparados. No ocurrió de golpe. Nadie recuerda el día exacto en el que dejó de creer que podía reinventarse. Pero de alguna manera, casi todos acabamos llegando al mismo lugar. Ese lugar donde empezamos a convencernos de que cambiar cuesta demasiado, aprender es demasiado difícil y que cierta edad uno simplemente ya es como es. Y la pregunta que llevo años haciéndome es muy sencillo. ¿Qué pasó? Porque no cree que de repente nos volvíamos menos inteligentes. Tampoco cree que nuestro cerebro decidiera dejar de aprender justo a cumplir 30 o 40 años. Así que, si no fue la edad, ¿qué fue? Porque si te paras a pensarlo, no es solo que aprendemos menos, es que dejamos de intentar aprender. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? No hablo de cambiar de restaurante o ver una serie nueva, hablo de empezar una habilidad completamente desde cero. Aprender a tocar un instrumento, hablar delante de 100 personas, lanzar un negocio, escribir un libro, bailar, pintar, aprender un idioma. Casi todos tenemos una lista de cosas que nos gustaría hacer algún día. Y sin embargo, ese algún día tiene una capacidad sorprendente para convertirse en nunca. Y lo curioso es que las excusas casi siempre son las mismas. Seas hombre, mujer, tengas 30 años, 70 años, si tienes niños o no, si eres funcionario o empresario. No tengo tiempo. Ahora mismo no es el momento. Cuando tenga más dinero, cuando los niños sean mayores, cuando tenga más experiencia. Pero, ¿te has fijado en una cosa? Esas respuestas parecen muy racionales, muy adultas, muy responsables. Y sin embargo, si no me lo crees, piensa en cuántas conversaciones has tenido con otras personas.
o incluso contigo mismo, diciendo exactamente lo contrario. Ojalá hubiera aprovechado hace 5 años, con el tiempo que tenía entonces, si hubiera empezado cuando tenía 30. Antes tenía mucho menos responsabilidad. No sabía lo fácil que lo tenía. Es curioso, ¿verdad? Siempre miramos hacia atrás, pensando que antes teníamos más tiempo, más energía, más oportunidades. Pero lo más irónico es que cuando realmente estábamos viviendo esa etapa, también estábamos convencidos de que no era el momento. Y me atreví a decir algo más. Dentro de 10 años, probablemente mirarás al día de hoy pensando exactamente lo mismo. Ojalá hubiera empezado en 2026. Si hubiera sabido el tiempo que tenía entonces. Y sin embargo, hay algo que no encaja. Porque cuando ese entonces era el presente, tampoco pensamos que fuera el momento perfecto. También sentíamos que nos faltaba tiempo. También pensábamos que la vida estaba demasiado ocupada. También creemos que empezar podía esperar. Pero si vuelves a pensar en aquel chico, aquella chica de 16, 17 o 18 años, hay algo que seguramente recordarás, que a pesar de todo, terminabas haciéndolo. Te apuntabas a ese deporte, aprendías a conocer, empezabas a universidad, buscabas tu primer trabajo, te sacabas un carnet, te ibas de viaje, te mudabas de ciudad o simplemente decías que sí a oportunidades para que no te sentías preparado. Comías menos, tenías menos dinero, menos experiencia, menos contactos y aún así dabas el primer paso sin tener ni idea de cómo iba a salir. Así que quizá el tiempo nunca fue el verdadero problema tampoco. Cuando éramos pequeños, descubrí no sabíamos hacer algo. Era emocionante. Era el principio de una aventura. Hoy, para muchos adultos, descubrir que no sabían hacer algo resulta incómodo, casi humillante, como si no había fuera un defecto en lugar del punto de partida de cualquier aprendizaje. Y eso me parece fascinante, porque aprender, por definición, consiste precisamente en no saber. Así que, ¿en qué momento empezamos a sentir vergüenza de estar exactamente donde todo aprendizaje empieza? No se estropeó a cumplir 30 años, no se volvió más lento de repente, no decidió que ya era demasiado mayor para cambiar. Lo que cambió fue otra cosa. Cambió la forma en la que nos relacionamos con el aprendizaje, porque cuando éramos pequeños, aprender no era una actividad. Porque cuando éramos pequeños, aprender no era una actividad, era nuestra forma de vivir. No aprenderíamos para aprobar un examen, no aprenderíamos para conseguir un certificado, ni para impresionar a nadie. Aprendíamos porque el mundo era un misterio. Todo era nuevo, todo despertaba curiosidad, todo merecía una pregunta. Piensa en cualquier niño o niña de 3 o 4 años. Puede preguntarte 100 veces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En una sola tarde. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los peces no se ahogan? ¿Por qué los árboles no se caen? ¿Por qué tú eres mayor que yo? No lo hace porque quería parecer inteligente. Lo hace porque descubrir es divertido. La recompensa no es la respuesta. La recompensa es haber descubierto algo que hace 5 minutos no sabía. Y eso es exactamente lo que nuestro cerebro ha hecho durante cientos de miles de años. El problema es que poco a poco dejamos de aprender para descubrir. Empezamos a aprender para
demostrar. Demostrar que somos capaces, que somos inteligentes, que estamos preparados, que no nos equivocamos para nuestro ego. Y parece un cambio pequeño, pero psicológicamente lo cambia absolutamente todo. Porque desde ese momento, cada error deja de ser información y empieza a sentirse como un juicio sobre quién eres. Cuando un niño no sabe hacer algo, nadie se sorprende. De hecho, es exactamente lo que esperamos. Esperamos que se equivoque. Esperamos que pregunte. Esperamos que tarde. Cada euro es una señal de que está aprendiendo. Y ahora piensa en un adulto. Imagina que entras el primer día a una clase de baile o a una reunión en un trabajo nuevo o intentas utilizar una herramienta de inteligencia artificial por primera vez. ¿Con qué frase sales de ahí? ¡Qué bien! Hoy he descubierto todo lo que todavía no sé. O con esa otra. He hecho el ridículo. La diferencia parece sutil, pero cambia completamente la experiencia de aprender, porque el niño interpreta el error como una prueba de que está avanzando. El adulto muchas veces lo interpreta como una prueba de que no es suficientemente bueno. Y cuando el mismo anticonocimiento tiene dos significados completamente distintos, también produce dos emociones completamente distintas. Uno siente curiosidad, el otro siente vergüenza. Y el cerebro aprende muy rápido una regla de supervivencia. Evita aquello que te hace sentir vergüenza. No porque no puedes hacerlo, sino porque duele demasiado intentarlo. Y aquí ocurre algo fascinante. Nuestro cerebro nunca desarrolló miedo a aprender. Desarrolló a evitar a ser juzgado mientras aprende. Y esas dos cosas no tienen absolutamente nada que ver, porque una persona puede seguir teniendo un cerebro extraordinariamente capaz de aprender y al mismo tiempo evitar durante años cualquier situación en la que tenga que parecer principiante. Eso explica por qué hay personas brillantísimas, excelentes en su profesión, que nunca se atreven a bailar o a hablar delante de un público o abrir un canal de YouTube o aprender un idioma. No es falta de capacidad, es protección de identidad. Sin darse cuenta, dejan de preguntarse, ¿qué puedo aprender? Y empiezan a preguntarse, ¿qué pensaría la gente si todavía no sé hacerlo? Y ese creo que es uno de los cambios más caros que hacemos al convertirnos en adultos, porque desde ese momento dejamos de perseguir el crecimiento para empezar a proteger la imagen que los demás tienen de nosotros. Es que nadie nos enseñó esta forma explícita. Ningún profesor entró un lunes por la mañana diciendo, a partir de hoy vais a tener miedo a equivocaros. No hizo falta. Lo aprendemos poco a poco, sin darnos cuenta, porque durante años, cada vez que respondíamos correctamente, recibimos una recompensa, una buena nota, un muy bien, un aprobado. Pero cada vez que nos equivocábamos, ocurría algo distinto. Nos corregían delante de toda la clase. Nos tachaban la respuesta en rojo. Comparaban nuestras notas con las de otros compañeros. Y aunque estas correcciones tenían la intención de ayudarnos, nuestro cerebro estaba aprendiendo otra lección completamente diferente. No aprendía únicamente matemáticas, ni historia, ni gramática. Aprendía una regla muchísimo más profunda. Equivocarse tiene consecuencias. Equivocarse tiene consecuencias. Equivocarse
tiene consecuencias. Y cuando repites esa experiencia durante 15, 20 años, empieza a pasar algo increíble. Dejas de levantar la mano cuando no estás completamente seguro. Dejas de hacer preguntas que pueden parecer tontos. Dejas de probar cosas en las que no te estascas desde el principio. No porque seas menos curioso, sino porque tu cerebro ha aprendido que la seguridad es más rentable que la exploración. Y allí ocurre uno de los cambios más importantes de toda nuestra vida. Dejamos de aprender para descubrir y empezamos a aprender para acertar. Parece la misma frase, pero son dos formas de vivir completamente distintas. Porque cuando aprendes para descubrir, el error forma parte del camino. Cuando aprendes para acertar, el error parece demostrar que el camino no era para ti. Y de repente empiezas a entender por qué hay personas que pasan años enteros sin probar nada nuevo. No porque no tengan sueños, no porque no tengan inteligencia, sino porque llevan demasiado tiempo intentando no equivocarse. Y aquí entra en escena una de las moléculas más incomprendidas del cerebro, la dopamina. Si preguntas a la mayoría de la gente qué es la dopamina, probablemente responderán la hormona de la felicidad, pero eso no es exactamente cierto. La dopamina no aparece principalmente cuando consigues algo, aparece mucho antes, cuando tu cerebro cree que está a punto de descubrir algo. Por eso un niño puede abrir 20 cajones aunque le hayas dicho que no. Por eso desmonta un juguete para ver qué hay adentro. Por eso pregunta ¿por qué 50 veces seguidas? No está buscando una recompensa, está disfrutando del proceso de descubrir. Y quizá esta sea una de las fases más importantes de todo este episodio. Nuestro cerebro no fue diseñado para memorizar respuestas, fue diseñado para perseguir preguntas. Y cuando dejamos de hacernos preguntas, no solo dejamos de aprender, también dejamos de sentir esa emoción que convierte el aprendizaje en algo adictivo. ¿Por qué hay personas que llevan 10 años diciendo que quieren montar un negocio y nunca empiezan? Porque hay personas que suenan con escribir un libro, pero jamás escribe la primera página. ¿Por qué alguien puede pasarse meses viendo vídeos sobre inversión, nutrición, inteligencia artificial y aún así no hacer absolutamente nada diferente? No es porque les falta información. Hoy tenemos más información en el bolsillo que cualquier generación de la historia. Nunca ha sido tan fácil aprender. Y paradójicamente, nunca ha habido tanta gente convencida de que aprender es difícil. Eso debería parecernos rarísimo, porque el problema ya no puede ser el acceso a conocimiento. Todos tenemos acceso. El problema tiene que estar en otra parte. Piensa en cuántas veces has visto un vídeo y has pensado, vaya, qué interesante. Serás el móvil, tu vida sigue exactamente igual. O compras un libro, lees las primeras 50 páginas con ilusión y lo dejas en la mesilla y meses después sigue exactamente donde estaba. O pagas un curso convencido que esta vez sí, empieza con motivación increíble. 3 semanas después, ya casi ni recuerdas la contraseña. Y entonces aparece una frase que todos hemos dicho alguna vez. Es que me falta motivación. Pero, ¿y si la motivación fuera última pieza de puzzle y no la primera? Porque pensamos que las personas que consiguen grandes cosas primero se sientan motivadas y después actúan. Pero la realidad suele ser justo al revés. Primero actúan, después aparece la motivación. Y eso explica por qué el esperar a tener ganas casi nunca funciona. En los últimos episodios hemos hablado de ese tema. Es como esperar de estar en forma para apuntarte al gimnasio o esperar a saber jugar fútbol antes de meterte en la pista, solo viendo la tele y los jugadores profesionales.
La emoción aparece después del movimiento, no antes, pero creo que todavía hay algo más profundo, algo que muy pocas personas llegan a cuestionarse. No dejamos de aprender porque nos falte tiempo, ni porque seamos mayores, ni siquiera porque tengamos miedo a equivocarnos. Dejamos de aprender porque confundimos saber con ser. Cuando un niño no sabe leer, nadie piensa que es tonto, simplemente todavía no sabe leer. Pero cuando un adulto no sabe leer algo, muchas veces empieza a pensar, yo no sirvo para eso. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una frase, hablar de una habilidad y otra, hablar de una identidad. Y el cerebro protege la identidad con mucha más fuerza que cualquier hábito. Ya hemos repasado esto antes. Si una persona cree no sé invertir, puede aprender. Si cree no soy una persona capaz de invertir, ahora ya no está protegiendo una habilidad, está protegiéndose a sí misma. Y eso es probablemente una de las trampas psicológicas más peligrosas en la que caemos de adultos. Quizá llevamos toda la vida haciéndonos la pregunta equivocada. Siempre preguntamos, ¿cómo aprendo más? Pero un niño jamás se hace esa pregunta. Un niño no se levanta pensando, hoy voy a aprender 25 palabras nuevas, ni hoy voy a practicar el pasado simple durante 40 minutos. Ni siquiera piensa, hoy voy a aprender. Simplemente vive. Y mientras vive, aprende. Piénsalo un momento. Un niño no aprende a hablar porque esté estudiando un idioma. Aprende porque quiere otro vaso de agua, porque quiere comunicarse, que tiene miedo, porque quiere preguntar por qué la luna le sigue cuando va en el coche, porque quiere convencerte de que deje 5 minutos más despierto. El aprendizaje nunca es el objetivo, es la consecuencia. Y creo que ese ha sido uno de los cambios más grandes de nuestra vida. Los adultos hacemos exactamente lo contrario. Convertimos el aprendizaje en el objetivo. Compramos un curso para aprender, vemos vídeos para aprender, leemos libros para aprender, nos sentamos delante de un escritorio para aprender, pero nuestro cerebro no evolucionó sentado delante de un escritorio para aprender. Evolucionó intentando resolver problemas, intentando sobrevivir, intentando conseguir algo que necesitaba. Y eso cambia completamente la experiencia, porque una cosa es memorizar información y otra muy distinta es necesitar esa información. Jim Quick, uno de los mayores expertos en aprendizaje y memoria, dice que nuestro cerebro hace una especie de filtro constante. Antes de decidir si merece la pena guardar una información, necesita responder a tres preguntas muy simples. ¿Cómo voy a utilizar eso? ¿Por qué es importante para mí? ¿Y cuándo lo voy a necesitar? Si no puede responderlas, es muy probable que esa información desaparezca. No porque tengas mala memoria, sino porque tu cerebro está siendo eficiente. Piénsalo desde este punto de vista. Cada día recibes miles y miles de estímulos, conversaciones, imágenes, anuncios, nombres, datos. Si el cerebro intenta almacenar absolutamente todo, sería un auténtico caos. Así que hace lo mismo que haría cualquier buen asistente. Prioriza. Guarda aquello que cree que te va a servir y dejar pasar el resto. Por eso es tan fácil recordar la letra de una canción que no intentabas memorizar porque te gusta. O el camino hasta casa de un amigo al que solo has ido 2 veces. Y sin embargo, olvidar entero lo que estudiaste la noche anterior para un examen. La diferencia no era tu memoria, era el significado. Tu cerebro no pregunta, ¿es importante? Pregunta, ¿es importante para ti? Y esa pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo. Imagina que mañana te despiertas en un pueblo perdido de Japón y no hablas japonés. No tienes traductor, no conoces a nadie. Necesitas comer, necesitas encontrar un hotel, necesitas pedir ayuda.
¿De verdad crees que dentro de 6 días hablarías igual que alguien que lleva 6 días haciendo ejercicios en un cuaderno? Probablemente no, porque tu cerebro dejaría de estudiar japonés y empezaría a utilizarlo para vivir. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Creo que este es el error que cometemos casi todos los adultos. Pensamos que aprender produce acción, cuando muchas veces es la acción la que produce aprendizaje. No aprendemos para hacer, hacemos y por eso aprendemos.